La circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? ¿Alguien me la podría definir con palabras? La parte de afuera del círculo. Ya la parte de afuera de un círculo, pero una definición que tenga que ver con ella misma, no que recurra a otra figura. ¿Nadie Puede ser sabe? una curva que se intersecta consigo misma, ¿o no? Mm, sí, podría ser, pero le falta, porque eso, por ejemplo, también se intersecta consigo mismo, y no es una circunferencia. Que posee un radio. Ya, por ahí va, ¿cierto? Posee un radio. ¿Y qué es el radio? La distancia del centro al perímetro. Al borde, ¿sí? Al perímetro. Entonces, por ahí va la cosa. Posee, dijeron varias frases clave. Posee un centro y posee una distancia del centro afuera que es fija, ¿cierto? Que es el radio. Entonces, así es como vamos a definir la circunferencia. En este caso, ojo, estamos trabajando en un plano, ¿sí? Ya no estamos trabajando en cualquier parte, en un plano cartesiano. Entonces, la circunferencia corresponde a un conjunto de puntos, ¿sí? Primero que todo. Corresponde a todos los puntos de coordenada x, y, ¿sí? Que están a una misma distancia de un punto fijo, que se llamaba centro. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba esa distancia? ¿También me lo dijeron? Radio. Radio. ¿Sí? Entonces, a dicha distancia, punto. A dicha distancia le denominamos radio de la circunferencia. ¿Sí? Y lo denotamos simplemente con una R. ¿Ya? Entonces, ahora, recordemos lo que dijimos en la clase pasada. ¿Cómo yo saco la distancia entre un punto XY y un punto HK? ¿Cómo se sacaba? Con la ¿Cuál era la fórmula? ¿Se acuerdan? era raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Así, ¿cierto? Esa es la fórmula de la distancia. Ya, y esta distancia, ¿cómo le denominábamos? Radio. Radio, ¿cierto? Que lo simbolizábamos con la R. Ya, y por último, ¿qué ocurre si esto yo lo elevo al cuadrado? Para sacarme la raíz. ¿Qué es lo que queda?
Queda x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo que a nosotros nos interesa. Eso es la ecuación de una circunferencia de centro en el punto h, k y de radio r. Entonces, la fórmula anterior corresponde a una circunferencia de radio r y centro en h, k. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una ecuación, pues chiquillos. Antes la circunferencia la poníamos en cualquier parte. Decíamos su radio y listo. Pero como estamos trabajando sobre un plano, los puntos cumplen una ecuación. ¿Sí? Los puntos de la circunferencia. El centro también es un punto. ¿Sí? Un punto del plano. Ejemplos. Eso. ¿Qué ecuación será? Si la comparamos con esta de acá arriba. La La misma. circunferencia con radio 3. Ya, sí. ¿Y su centro? Está en el 1,2. Exacto, ¿cierto? Siempre que nosotros tengamos x menos algo, o más algo también podría ser, ¿sí? Porque aquí no estamos diciendo que el h y el k sean positivos, ¿sí? Más y menos algo al cuadrado igual a un número, eso ya va a ser una circunferencia. Lo único que falta después es indicar sus elementos. Entonces, esto es, como decían, la circunferencia de radio 3 y que tiene su centro en el punto 1,2. Hagamos el dibujito. El punto 1,2 estaría 1, 2. Ahí está. Ese es el centro. ¿Sí? Y el radio es 3. O sea, tendríamos que hacer una cosa. Ahí. Entonces, esto vale 3. Esto vale 3. ¿Sí? Esto vale 3. ¿Ya? Creo que me quedó un poco desproporcionado el dibujo. Entonces, eso sería. ¿Ya? Y ahora, ¿de qué me sirve este X y Y? ¿Qué simbolizan? Algún punto de alrededor de la circunferencia, ¿no? Exacto, ¿sí? Todos los puntos que están aquí, si yo los reemplazo acá, obtengo esta igualdad. ¿Sí? Eso significa. Por ejemplo,
el punto 1, menos 1. ¿Qué pasa si lo reemplazamos en la ecuación? El x vale 1, el y vale menos 1. Nos quedaría 1 menos 1 más menos 1 menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 9. Este es 0, ¿cierto? Lo de adentro es menos 3, pero al cuadrado da 9. ¿Se cumple la igualdad? En este caso sí, ¿cierto? Eso significa que este punto pertenece a la circunferencia, ¿sí? Entonces, eso simboliza el x e y. El x e y son los puntos que están aquí, que al reemplazar a mí me dan 9, ¿sí? Si yo reemplazo, por ejemplo, el origen, el 0, 0, ¿cuánto me da? 0. No, no da 0. Reemplacemos. El x vale 0, o sea, 0 menos 1 al cuadrado, más el y vale 0. 0 menos 2 al cuadrado. ¿Cuál es el resultado? 5. 5. ¿Dio 9? No, entonces no No. pertenece. Exacto. Como no dio 9, significa que el punto no pertenece a la circunferencia. ¿Sí? Ya. Y por último, otro ejemplo, el punto 1,2. Si nosotros lo reemplazamos en la circunferencia. No 1,2, 1, menos 2, para que me resulte lo que quiero mostrar. ¿Cuánto nos da? 1 menos 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Este es 0 y este es 16. 16. ¿Dio 9? No. La conclusión es que este no pertenece a la circunferencia tampoco, ¿sí? Entonces, este sí, este no pertenece y este no pertenece. ¿Ya? El 0, 0, ¿dónde está? Está ahí, ¿cierto? Está dentro de la circunferencia. Y el punto 1, menos 2, ¿dónde queda? Afuera. Queda afuera, ¿cierto? Pongamos el otro color. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. Si tenemos un punto x0, y 0, ¿cómo nosotros podríamos saber si pertenece a la circunferencia, si es que está dentro de la circunferencia o si es que está afuera de la circunferencia? ¿Cómo lo podríamos saber? Si es menor que 9 estaría adentro. Y si es igual, pertenece. Y si está mayor, está afuera. Sí, y eso en términos generales, porque eso es para este caso en particular. ¿Sí? O sea, en este caso sí, pues, si me da menor que 9, está dentro. Y si me da mayor que 9, está afuera. Y si me da exactamente 9 es porque
Esta es la circunferencia. ¿Pero qué era ese 9? El radio al cuadrado. El radio al cuadrado, justamente. Entonces, esa es la respuesta. Si al evaluar en el lado izquierdo obtenemos un valor igual al radio al cuadrado, o sea, igual a, en este caso a 9, el punto pertenece a la circunferencia. Menor que r cuadrado, el punto está dentro de la circunferencia. ¿Sí? O en otras palabras, el punto es un punto interior de la circunferencia. ¿Sí? Y por último, si el resultado es más grande que r cuadrado, el punto está fuera de la circunferencia, o sea, un punto exterior. ¿Sí? Ya, veamos dos ejemplos más. Ya. Vamos a primero identificar esta y vamos a ver si estos puntos pertenecen, están dentro o están fuera. Primero que todo, ¿qué circunferencia es esa? Cuando pregunto qué circunferencia me refiero a cómo la identificamos, pues, cuál es su radio, cuál es su centro. Radio 2. Radio 2, ¿cierto? ¿Y el centro? 0,-1. 0,-1, exactamente. ¿Sí? ¿Cómo lo identificamos? Acuérdense que la forma general, o sea, la forma más completa es esta. Esa es la forma más completa. Entonces tenemos que ir comparando, pues chicos. X menos H. Aquí, ¿cuánto le estamos restando a X? Nada, ¿cierto? Entonces el H vale 0. Y menos K. Al I, ¿cuánto le estamos restando? En realidad le estamos Menos sumando 1, ¿cierto? Pero para que quede ese más 1, al I tenemos que restarle menos 1. ¿Sí? Ahora, si no lo entienden así, porque pasa que muchas veces se confunden, ¿sí? Pueden verlo de la siguiente forma. ¿Para qué valores de X se hace 0 este término?
En 0, ¿cierto? ¿Para qué valores de i se hace 0 este término? ¿Qué pasa si se despeja el i? Menos 1. Menos 1. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma de verlo. Donde se hace 0 este es la primera coordenada del centro y donde se hace 0 este es la segunda coordenada del centro. ¿Sí? Entonces, ahí están los elementos de esta circunferencia. El 0, 0 es un punto que está adentro, un punto de la circunferencia o un punto que está afuera. ¿Qué había que hacer? Reemplazar. Reemplazar, ¿cierto? El x vale 0, el y vale 0. ¿Cuánto es esto? 1. ¿Es mayor, igual o menor que 4? Menor. Menor que 4. ¿Cuál es la conclusión? ¿El 0, 0 dónde está? Dentro de la circunferencia. Adentro. Está en el interior. El 2,2. Mismo cuento. Llegar y reemplazar y ver qué ocurre. 2 al cuadrado más 2 más 1 al cuadrado. Eso nos da, este es 4 y este es 9. 9 más 4, 13. Eso es, Afuera. ¿cierto? Porque es mayor que el radio al cuadrado. Está en el exterior. Y el otro, el 0, menos 2. Cero más menos 2 más 1 al cuadrado. ¿Eso cuánto da? Menos 2 más 1 es menos 1, al cuadrado es 1. ¿Dónde está el punto? Dentro. Dentro. Hagamos el dibujito, ¿sí? Para que lo vean de forma más visual ahora. Aquí está nuestro plano. El centro es 0, menos 1. 0, menos 1. Aquí está. ¿Sí? Y el radio era 2. O sea, llega como está por ahí. Uh, Ya, ahí está. ¿Sí? Entonces, esa era nuestra circunferencia. ¿Dónde están los puntos? El 0, 0. Dijimos que estaba adentro. Efectivamente. ¿Sí? El 2,2. Si seguimos la misma graduación, aquí estaría el 1 y por aquí estaría el 2. Aquí estaría el 2. ¿Dónde quedó el punto? Quedó afuera. Y el 0, menos 2 queda como por ahí. También está dentro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien quedó con alguna duda, chicos? Se entiende. Ya, y otro ejemplo. Último ejemplo.
con una que esté un poquito más complicada. X cuadrado menos 2x más y al cuadrado menos 4y igual a 0. ¿Qué hacemos acá? Factorizar. Factorizar. ¿Y cómo? Las X por términos comunes y las Y por lo mismo. Sí, claro. Es que aquí hay un problema. El problema es que eso, yo de alguna forma tengo que transformarlo en esto. ¿Sí o no? Coloquémosle un más para que sea un poco más interesante. Y esto también tengo que transformarlo en algo de ese estilo. ¿Sí? Había una estrategia. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era? En la estrategia de completación de cuadrados. ¿Sí? ¿Se acuerdan en qué consistía esto? Sí, Más o menos. ¿Sí? No, pero lo vamos a repasar. Si la idea es que al menos les suene el concepto. Se trata en tomar estos dos términos, ¿sí? Y sumar lo que falte para que sea un cuadrado perfecto. ¿Sí? Lo mismo acá. Tomar estos dos términos y sumar lo que falte para que obtengamos un cuadrado perfecto. ¿Sí? O un cuadrado binomio, como lo quieran ver. Ya. Vamos con el primero, con esta primera parte. ¿Sí? Esto tenemos que ir haciéndolo paso a paso. O sea, primero tomamos las cosas con x. X cuadrado menos 2x. ¿Cuáles eran las fórmulas del cuadrado binomio? Esas deberíamos conocerlas, ¿cierto? A más b al cuadrado es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Y la otra, con el menos, queda así, ¿cierto? Ya, entonces, fíjense lo que vamos a ir haciendo. Este es el primer término al cuadrado. ¿Sí? O sea, en otras palabras, es el x cuadrado, es el a al cuadrado. ¿Sí? Ojo, haciendo la comparación con lo de acá. ¿Sí? O sea que el x es el a. Ese es el primer término del binomio. Ya, esto, ¿a qué corresponde? línea central. ¿Sí? Corresponde a 2 veces el primer término. ¿Cuál es el primer término? Ya lo dijimos. Ah, El a o el x. ¿Sí? 2 veces el primer término por el segundo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale b? Si estos dos Menos tienen que uno. ser iguales.
Menos 1. ¿No? El b, sí, podríamos decir que el b vale menos 1. Sí, también podrían decir un 1 y después ponerle un menos al cuadrado de binomio. Sí, da lo mismo. Ya, ¿y qué es lo que me falta aquí? Para que tengamos exactamente esto. Ya está el primero al cuadrado, ya está el doble del primero por el segundo. ¿Cuál es el que falta? El segundo al cuadrado. ¿Y cuál es el segundo al cuadrado? Menos 1, 1. Menos 1 al 1. cuadrado. ¿Sí? Ya, entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta igualdad. Vamos a sumar 1 en ambos lados. ¿Sí? Entonces, pongamos aquí que sumaremos 1 a la igualdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así yo hago aparecer aquí un 1 y esto es un cuadrado binomio. Que lo puedo escribir de esa forma. ¿Sí? Hacemos lo mismo con el otro. Ese es 1. Con el término y cuadrado más 4. Y. Mismo cuento. ¿Cuál es el primer término? Y cuadrado. El cuadrado, pero en el desarrollo sería, o sea, el primer A cuadrado. término del binomio, a eso me refiero, que vamos a elevar, Y el i, ¿cierto? O si quieren, también podrían decir este a cuadrado y este es 2 por a por b. ¿Sí? Y ahí sacar cuál es el a y cuál es el b, ¿sí? Como quieran. Entonces, el primer término, me salió un gallito, es i. Me apareció que mi conexión es inestable, ¿me corté en alguna parte? ¿Aló? sí. ¿Están ahí, chicos, o no? ¿Me corté en alguna parte? ¿No? Profe, ¿No? Ah, ya. No es que me apareció que mi conexión era inestable. Ya. Entonces, como les decía, lo que estamos haciendo es asemejar esto a el desarrollo de un cuadrado binomio. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el primer término va a ser el i, o el a, ¿sí? En este caso. El i es igual a. Y el segundo término, el 2 por a por b, tiene que ser 4i. El a ya sabemos que vale i. ¿Cuánto vale b? 2. 2, ¿cierto? Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál es el término que aquí falta para que sea un cuadrado de binomio? Cuatro. Ese está, me falta este. ¿Cuál sería ese? Sería un 4. 4. Entonces aquí tenemos que sumar 4. ¿Ya? Y conocido eso, ahora sumamos todo esto, que sería 5. ¿Sí? Sumamos 5 en ambos lados de la igualdad. X menos 12x más 1, x cuadrado, más y cuadrado, más 4y más 4, igual a 5. ¿Sí? ¿Y para qué hicimos eso? Esos tres términos, ¿qué viene a ser? El X más. Eso. Se me olvidó, pero eso. X menos, ¿sí?
Menos 1 al cuadrado. ¿Sí o no? Si ustedes ahora desarrollan este cuadrado de binomio, ¿les da lo de arriba? Primero al cuadrado, doble el primero por el segundo, segundo al cuadrado. Está bien. Ya, ¿y esto? ¿Qué cuadrado de binomio es? Ese, ¿sí? Y más 2 al cuadrado, y esto es igual a 5. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuáles son los términos que van adentro del cuadrado? Acá está, po. Primer término es x, segundo término es menos 1, ahí está. Primer término es y, segundo término es 2, ahí está. ¿Ya? Y ahora sí, esta circunferencia, ¿cuál es? De radio 5 y con punto central de 1, menos 2. Ya, el centro está bien, ¿cierto? ¿Dónde se hace cero esto? Cuando el x vale 1, esa es la primera coordenada. ¿Dónde se hace cero esto? Cuando el y vale menos 2. Pero ¿cuál es el radio? ¿Verdad? En radio de 5. Raíz de 5, ahí sí, ¿cierto? Porque recuerden que esto es el r al cuadrado. O sea que tienen que sacarle la raíz para obtener el radio. ¿Sí? Y ahí estaría. Entonces, dicho esto, fíjense que tenemos varias cosas ya. Ecuación de la circunferencia, esta es su forma general. ¿Sí? Que nos indica inmediatamente cuál es el centro y cuál es el radio. El punto, un punto arbitrario del plano, podemos saber si está dentro, si está fuera, o si está justo en la circunferencia como, simplemente reemplazando. ¿Sí? ¿Qué más podría pasar? La ecuación de la circunferencia podría venir desarrollada, ¿sí? O sea, no factorizada con cuadrados de binomio. En ese caso, lo único que tenemos que hacer es completar cuadrados. Y después el análisis sigue siendo el mismo. ¿Sí? Y lo último que nos falta ver es la posición, escribirlo con negro mejor, relativa de rectas con respecto a circunferencias. ¿Ya? Esto no es nada más que lo siguiente, chiquillos. ¿Ya? Si yo tengo esa circunferencia. Esta recta, yo tengo la circunferencia y tengo esa recta. Esta, ¿cómo creen que se va a llamar si pasa por afuera? ¿Cómo se llamaba el punto que estaba afuera? Exterior. Y ahí, si la recta está afuera, ¿cómo creen que se va a llamar? Ex- Recta exterior también. ¿Sí? Entonces, la recta exterior podríamos definirla como la recta que no toca a una circunferencia o que no la intersecta.
¿Sí? También tenemos la recta que intersecta en un solo punto a la circunferencia. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba esa recta? Esa sí la vieron en el colegio. Tenía un nombre. Tangente. Tangente. ¿Sí? Es la recta tangente. Esta es la recta que intersecta en un único punto a la circunferencia. Y por último tenemos la recta. Fíjense, hay una que no intersecta, hay otra que intersecta en un punto y hay la última que intersecta en dos puntos. ¿Cómo se llama esa recta? Eso también se ve en el colegio. ¿Secante? Secante. Esta es la recta que intersecta en dos puntos. ¿Sí? Entonces, esas son las tres rectas. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de posición relativa? Porque estamos diciendo su posición respecto de la circunferencia. O sea, si está afuera, si está justo en el borde, o si está tocando en dos puntos. ¿Sí? Entonces yo les hago ahora la misma pregunta que con los puntos. ¿Cómo saber si una recta es exterior, tangente o secante? Una recta, digamos, una recta L es exterior, tangente o secante. ¿Cómo lo podríamos saber? ¿Habrá alguna forma fácil de saberlo? ¿Cuánto es esta distancia? Radio. El radio. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Y esta recta cuál es? Tangente. La tangente. ¿Sí? Ya, en la recta secante, ¿esta distancia es más grande o más chica que el radio? Más chica. Más chica. ¿Sí o no? Y en la recta exterior, ¿qué pasa? Cuando calculamos la distancia desde el centro hacia la recta, ¿nos queda más grande o más chica que el radio? Más grande. Más grande. Entonces, esa es la forma, pues, chiquillos. Nosotros ya sabemos calcular distancias de punto a recta. Entonces, la respuesta sería, si la distancia del centro de la circunferencia a la recta, ¿sí? Entonces, este es el centro, esta es la recta. Si esa distancia es igual al radio, la recta es secante. O sea, perdón, es tangente. L es tangente. Si la distancia desde el centro a la recta es mayor que R, o mayor que el radio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué recta era? La exterior. La exterior. Entonces L es exterior.
Y por último, si la distancia del centro a esa recta es menor que R, ¿la recta cuál era? La secante. Es una recta secante. ¿Sí? Entonces, esa es una forma fácil de saberlo. ¿Sí? Hay una forma difícil. Ojo, existe. Una forma difícil. Que sería tomar la recta, tomar la circunferencia, intersectarla y ver cuáles son los puntos de intersección. Pues si les da un único punto, es porque es tangente. Si les dan dos, es porque era secante. Y si les da que no tiene solución esa ecuación, es porque era exterior. ¿Sí? Que sería encontrar las intersecciones. ¿Sí? Que como les digo, eso es más largo, pero igual se puede hacer. ¿Ya? Y una última propiedad de las rectas tangentes, que esta la vieron en el colegio, pero la vamos a recordar. Si nosotros trazamos el radio desde el centro hasta la recta tangente, ¿qué pasa entre la recta tangente y ese radio? Este con este. ¿Son perpendiculares? Son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a poner aquí. Una recta tangente es perpendicular al radio trazado hacia el punto de tangencia. ¿Sí? ¿De qué nos podría servir eso? No sé, podría ser que tuviéramos esta recta y nos piden sacar la recta tangente. Entonces ya sabemos inmediatamente que son perpendiculares, o sea que el producto dependiente es menos 1. ¿Sí? Podría ser un tipo de problema. ¿Ya? Y eso es todo, chicos. Esa es toda la materia del módulo. Ahora lo único que nos queda hacer es hacer ejercicios. ¿Ya? ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver? Y aquí está el listado número 6 de circunferencia. ¿Sí? Este creo que no se lo he subido todavía, pero se lo subo después de la clase. ¿Ya? Primera parte, resolver problemas sobre la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Partamos por el primero, que es facilito. Y después de hacer este, vamos a tomar un mini break para, no sé, tomar agua, ir al baño, tomar desayuno, quien no haya tomado. Escribir la ecuación de esa circunferencia. ¿Cómo sería?
¿Cuál era la forma general? X menos h cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Donde h, k era el centro. Entonces, en este caso en particular sería x menos, ¿cuál es el h? Menos 3. Menos 3, ¿cierto? Al cuadrado, más y menos, ¿cuál es el k? Menos Menos 5. 5. Igual a r cuadrado. ¿Cuál es r? 7. Entonces nos quedaría x más 3 al cuadrado más y más 5 al cuadrado igual a 49. ¿Sí? Esa es la ecuación de esa circunferencia. La circunferencia con centro en menos 3, menos 5 y que tiene radio 7 es esta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Esto era simplemente utilizar la ecuación, ¿cierto? Ya chicos, tomemos un mini recreito. Son las 10:43, a las 10:55 estamos empezando de nuevo. ¿Ya? Aquí mismo. Entonces, ya. El segundo. Dice, los extremos de un diámetro de una circunferencia son los puntos A de coordenada 2,3 y B de coordenada menos 4,5. Hallar la ecuación de la circunferencia. ¿Qué se le ocurre hacer? ¿Qué era un diámetro? 2 veces el radio. Esa era la magnitud, pero en sí, ¿qué es el diámetro? La distancia entre dos puntos opuestos de una circunferencia. La distancia entre dos puntos opuestos de la circunferencia, ¿cierto? Entonces hagamos un dibujito para que vean qué es lo que estamos diciendo. Aquí hay uno, aquí está el otro. Ese es el diámetro. Ya dijeron que vale 2 veces el radio. ¿Qué otra propiedad cumple? ¿Quién está en su justo en el centro del diámetro? Radio. ¿Ah? El centro de la circunferencia. El centro. Ya, o sea, si este fuera A y este fuera B, ¿cómo sacamos el punto medio entre dos puntos? El promedio. Exacto, ¿cierto? Clase anterior. Si tenemos dos puntos en el plano, el punto medio está dado por promediar las componentes. Entonces, solución. El centro de la circunferencia corresponde al punto medio entre A y B. ¿Qué sería? Promediar las componentes. 2 menos 4 partido por 2, 3 más 5 partido por 2. ¿Sí? Sumo S con S y divido por 2, ¿cierto? Eso es promediar. Después sumo eso con eso y divido por 2. 2 menos 4 es menos 2 partido en 2, menos 1. 3 más 5, 8 partido en 2, 4. Ese es el centro. Ya, entonces ya tenemos el H y el K.
Y ahora les pregunto, ¿cómo sacamos el radio? Hay que calcular el diámetro y dividirlo en dos. ¿Cierto? Una opción sería calcular el diámetro y dividirlo por 2. Entonces eso sería calcular la distancia desde A hasta B y dividirla por 2. ¿Sí? ¿Existe alguna otra forma? Ya tenemos el centro, ¿cierto? También podría ser la distancia del centro hasta el A o la distancia del centro hasta B. ¿Sí? Cualquiera de esas tres formas va a dar exactamente el mismo valor. O sea, sacar la magnitud del diámetro y dividirla por 2, que sería sacar todo esto, ¿cierto? Y dividirlo por 2 para que dé eso. O derechamente sacar esta, ¿sí? O sacar la otra. ¿Sí? Cualquiera. Todas son equivalentes. Hagámoslo como dijo el compañero. ¿Sí? El diámetro y lo dividimos en 2. ¿Cómo sacamos la distancia de AB? Distancia de AB, el A y el B, ya están. ¿Sí? Fórmula de distancia. X2 menos X1 al cuadrado más I2 menos I1 al cuadrado. ¿Sí? Da lo mismo en el orden que hacen la resta, ¿eh? Porque después al elevar al cuadrado les va a quedar igual positivo. Dos menos 4 es 2 más 4. 3 menos 5 es menos 2. ¿Sí? Un medio. Raíz de 36 más 4, o sea, raíz de 40. ¿Sí? Si quieren, pueden meterlo a la calculadora y sacar el radio, un radio aproximado, o si no, trabajarlo un poquito con herramientas matemáticas. Raíz de 40 es lo mismo que raíz de 4 por 10. Raíz de 4 es 2. Raíz de 10 queda tal cual. Así que ahí está el radio. ¿Sí? A ver, me dan un segundo para abrirle a mi perrita que me está molestando. Ya, y ese sería el radio. ¿Sí? Si ustedes sacan cualquiera de estas dos, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cuál es la ecuación? Si eso es lo que a nosotros nos interesa. X, Y, igual a qué al cuadrado. X más o menos ¿cuánto? X más 1. Esto sería X menos este primer elemento, o sea, más 1. Después Y menos ¿cuánto? Menos 4. Menos 4, ¿cierto? Porque este está positivo. Y menos el mismo 4. ¿Y qué es lo que va al cuadrado? Raíz de 10. ¿Cuánto es raíz de 10 al cuadrado? 10. 10. Ahí está la ecuación. ¿Sí?
Entonces, todos estos problemas, o sea, les dan datos distintos, pero tienen que llegar a lo mismo, o sea, a determinar cuál es el centro y cuál es el radio. ¿Sí? En algunos, claro, quizás va a requerir más álgebra que en otros, pero en todo, en esencia es lo mismo. Con los datos que tienen, encontrar el centro y el radio. Porque después de eso, es llegar y reemplazar. ¿Sí? Tercero, hallar la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en ese punto y que pasa por el 2,2. De aquí nosotros ya tenemos el centro. Está listo. ¿Cuál es el dato que nos falta? Radio. El radio, ¿cierto? Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo encontrar el radio? La distancia entre el punto central y el otro punto. Exacto, ¿cierto? Tan simple como eso, porque si la circunferencia pasa por este punto, entonces la distancia desde el centro a este punto tiene que ser el radio, ¿sí? No queda de otra, porque pasa por el punto. Entonces, como la circunferencia pasa por el punto A de coordenada 2,2, el radio tiene que ser la distancia del centro al A. No queda de otra. Y hacemos la fórmula de distancia. Raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1. Eso al cuadrado y después todo en raíz. 7 menos 2 son 5, al cuadrado 25, menos 6 menos 8, o sea, menos 6 menos 2 son menos 8, al cuadrado son 64. Y esto nos da 89. ¿Sí? Ese es el radio, raíz de 89. Entonces, ¿cuál es la ecuación? X menos ¿cuánto? 7. X menos 7. ¿Y menos cuánto? Y más 6. A 6. Y más 6, ¿cierto? Porque es y menos 6, o sea, y más 6. Radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio al cuadrado? 89. 89. Listo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tienen que irse preguntando. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el radio? El 4 y el 5 son similares, pero el 5 es un poco más larguito, así que vamos a hacer solo el 5.
Ya, dice, una circunferencia tiene su centro en el punto C de coordenadas 0,2, 0,-2, perdón, y es tangente a esa recta. Y tenemos que encontrar la ecuación de la circunferencia. Entonces, ¿cuál es el dato que nos falta? El radio. El radio, ahí sí. Ese es el dato que falta. Ya, ¿y cómo lo sacamos? Con la cosa de distancia entre un punto y una recta. Exacto, ¿cierto? Fórmula. Porque si nosotros tenemos... Ahí está. Tenemos una circunferencia y una recta tangente, la distancia desde el centro a la recta es justo el radio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que poner. El radio es la distancia desde el punto 0,-2 a la recta L. Ya, esto le voy a decir simplemente que es la recta L. ¿Sí? ¿Cuál era la fórmula? ¿Se acuerdan? Distancia de un punto a una recta L. Vayan desde ahora intentando hacerse un formulario, chiquillos. Cosa de que no estén en la prueba buscando fórmulas por aquí y por allá. ¿Sí? Esa es la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Era valor absoluto de ¿quién? De esto mismo, ¿sí? Porque esto es el AX más BY más C. ¿Sí? Esto mismo, pero cambiando el XY por el punto. ¿Sí? O sea, sería 5 por 0 más 12 por menos 2 más 2. Eso es lo que va a ir en el numerador. 5 por 0 más 12 por menos 2 más 2. ¿Sí? Esa es la fórmula. Y abajo va la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Y eso sería todo. Ahora lo único que hay que hacer es calcularlo. En el numerador nos queda 5 por 0 es 0, 12 por menos 2 son menos 24, más 2 son menos 22. ¿Sí? Y abajo nos queda raíz de 169, que eso es 13. Pero lo de arriba es en valor absoluto. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 22? 22. 22 no, ¿cierto? Bien. Ahí está el radio. Raro el radio, pero fue lo que resultó. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuál sería la ecuación de la circunferencia? X cuadrado más y más 2 al cuadrado. Igual a... al radio al cuadrado. Ahí está la ecuación. X, le restamos 0. Si quieren le escriben igual ahí. O sea, le dejamos escrito para que no se olviden de que hay que restarle ese valor. Pues en este caso da lo mismo. Porque x menos 0 es x.
x cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 22 partido en 13 al cuadrado. ¿Sí? El número 6. Hallar la ecuación de la circunferencia de radio 5, cuyo centro es el punto de intersección de esas dos rectas. Ya, el radio está listo, ¿cierto? El radio 5. ¿Qué nos dicen del centro? Es un punto de intersección entre dos rectas. Entonces yo les pregunto, ¿cómo encontramos ese punto? Hay que igualar las ecuaciones de la recta. ¿Igualarlas? Despejarlas sí y después igualarlas. Sería una opción, ¿cierto? Una opción sería despejar y en ambas y después resolver igualando. ¿Ya? Pero eso tiene un nombre más general, ¿sí? Porque tú lo que hiciste fue uno de los métodos. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y para resolver el sistema de ecuaciones tenemos tres métodos, que era igualación, sustitución, reducción. ¿Les suenan esos nombres o no? Sí. 3x menos 2y menos 24 igual a 0. 2x más 7y más 9 igual a 0. Entonces, alternativa 1, despejar y en ambas e igualar. ¿Sí o no? Esa era una. Alternativa 2, amplificar ambas para igualar algún coeficiente y después restar las ecuaciones. ¿Sí? O alternativa 3, despejar una variable, por ejemplo la y en una, y reemplazarla en la otra. Esos eran los tres métodos. ¿Cuál conviene más? En realidad no hay un método absoluto, ¿sí? Hay casos donde va a ser más simple uno, hay casos donde va a ser más simple el otro. Así que ahí es cosa de cada uno cómo lo resuelven, ¿eh? A mí me gusta siempre tratar de resolver por reducción, ¿sí? Para mí justo es el más fácil porque me evita trabajar con fracciones. ¿Qué voy a hacer? La primera la voy a multiplicar por 2 y la segunda la voy a multiplicar por 3. Si la primera la multiplico por 2, da 6x menos 4y menos 48 igual a 0. Si la segunda la multiplico por 3, 2 por 3 son 6x más 21y, 3 por 9, 27. Igual a 0. ¿Sí?
Pero vuelvo a repetir, ustedes lo resuelven como se les haga más fácil. A mí se me hace siempre más fácil la reducción. Ya, y después voy a restar de abajo hacia arriba. ¿Sí? Podría ser de arriba hacia abajo, pero cuando reste este con este me van a quedar negativos. Y no me gusta trabajar con negativos, por eso resto al revés. Entonces 6x menos 6x se van. 21y menos 4y son 25y. Y 27 menos 48 sería sumarlos. 48, 58, 68, 75. ¿Ya? Y ahí despejo el i. Y vale menos 3. ¿Sí? El 75 pasa restando y después dividimos por 25. ¿Y cómo sacamos el x? Reemplazando en cualquiera de, Reemplazando cualquiera, de ¿cierto? las dos. Cualquiera de las dos ecuaciones. Reemplacemos en la primera, para que no multipliquemos por tanto. 3x menos 2 por menos 3. ¿Sí? Estoy reemplazando acá, ojo. Menos 24 igual a 0. Eso es una ecuación de primer orden para la x. 3x más 6 menos 24 igual a 0. 6 menos 24 son menos 18. El menos 18 pasa sumando y después dividimos por 3. 18 dividido en 3 son 6. Ahí está. Ese es el punto de intersección. El punto de intersección es el punto de coordenadas 6, menos 3. Si el x vale 6, el y vale menos 3. Que en este caso corresponde a nuestro centro. ¿Sí? Eso es lo que nos decían. El punto de intersección es el centro. ¿Ya? ¿Y cuál es la ecuación entonces de la circunferencia? X menos ¿cuánto al cuadrado? Menos 6 Y después el y más 3. más 3 igual al radio al cuadrado. ¿Decían algo del radio? Sí. Lo daban directamente, no había que hacer ningún cálculo. Entonces, ¿igual a cuánto? 25. A 25, que es el radio al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Ya, este, el 7. Aquí se empieza a poner un poquito más complicada la cosa.
Dice, la ecuación de una circunferencia es 4x cuadrado más 4y cuadrado menos 16x más 20y más 25 igual a 0. Hallar el radio y el centro. Entonces, primera pregunta, ¿qué tendría que hacer yo con esto para poder encontrar esas dos cosas? Lo que hicimos antes, ¿o no? Lo Exacto, de ¿cierto? cuadrado. Eso, Tenemos que la completar complicación. cuadrados. Entonces, solución. Debemos completar cuadrados. ¿Sí? Ya. Pero ojo. Aquí aparece un 4 y aquí aparece un 4. Esos términos están molestando. ¿Sí? Yo necesito que el x cuadrado esté solito. ¿Sí? Lo mismo con el y al cuadrado, no que tengan un coeficiente adelante. Entonces, lo primero que hacemos es dividir por 4. Entonces, primero, dividimos por 4. Nos quedaría x cuadrado, ¿cierto? Que estamos dividiendo por 4, más y al cuadrado, 16 dividido en 4 son 4, x más 20 dividido en 4 son 5, y 25 dividido en 4 queda tal cual. ¿Sí? Este término a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque con estos yo voy a hacer la completación de cuadrados. ¿Sí? Primera pregunta. O sea, no, así lo escribí mal. 4x cuadrado más 5y al cuadrado más. ¿Podría haber tenido algo de ese estilo? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué me refiero? Que aquí hay un 4 y aquí hay un 4. ¿Sí o no? ¿Podría haber tenido un número y aquí otro distinto? No debería. No. No debería, Las exacto. fórmulas siempre son. Tienen que ser siempre estos dos iguales, ¿sí? Para que se pueda dividir y armar la circunferencia. En el siguiente módulo, en el módulo que parte la otra semana, ahí sí vamos a poder tener este caso, pero se va a tratar de otra figura, ¿sí? Una que se llama elipse. ¿Ya? Pero por ahora, estos dos tienen que ser el mismo, porque si no son el mismo, no es una circunferencia, ¿sí? Entonces, como es el mismo, yo puedo dividir por él. ¿Ya? Entonces, ahora empecemos a completar cuadrados. X cuadrado menos 4x. ¿Qué es lo que le falta a ese para que sea un cuadrado perfecto? Un 4. Un 4, ¿cierto? Porque este es el primero al cuadrado. Entonces, el primero es x. Este es el doble del primero por el segundo. ¿Cuál es el segundo término? Menos 2. Menos 2. ¿Sí? ¿Y cuál sería el segundo término al cuadrado entonces? 4. Este es el que falta. ¿Sí? Entonces, a esta igualdad nosotros le vamos a sumar 4. En ambos lados. ¿Sí?
Ya, el otro, hagámoslo con otro color. Y cuadrado más 5 por i. ¿Cuál es el primer término? Y I, ¿cierto? El 5i es el doble del primero por el segundo. ¿Cuál es el segundo término? Si les cuesta visualizarlo, escríbanlo. 5i 5 igual a medios. 2i por b. ¿Cuánto vale b? 5 medios. ¿Cierto? Se despeja, pues los i se cancelan y se divide por 2. Cinco medios. ¿Cuál es el segundo término al cuadrado? 25 cuartos. 25 cuartos. Y fíjense, es justo el que está ahí. No tengo que agregar nada. Está listo. ¿Sí? Ya, entonces, dicho eso, mi ecuación la voy a reescribir de la siguiente forma. Es solo reagrupar términos. X cuadrado menos 4x más 4 más y cuadrado más 5i más 25 cuartos. Y esto igual a 4. ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que hice? Para quien se perdió. Tomé el i cuadrado, tomé el 5i, tomé el 25 cuartos. Aquí está. ¿Sí? Después, o antes, depende cómo lo hagan ustedes. X cuadrado menos 4x. El 4 que estoy sumando a ambos lados, aquí está. Y como sumé 4 a ambos lados, me quedó un 4 al lado derecho. ¿Sí? Al final esto se basa en eso, en agregar términos que me falten. Eso es todo. Ya, el primer paréntesis, ¿qué es? El segundo paréntesis, ¿qué es? Y menos 2. X menos 2 es el primero, El ¿cierto? primero. X menos 2 al cuadrado. ¿Y el segundo? Y más 5 medios. Y más 5 medios. ¿Sí? Y eso al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el radio? Porque la ecuación ya está lista. ¿Cuál es el radio de esa circunferencia? 2. ¿Cierto? Porque este es r cuadrado. Entonces el radio es 2. ¿Y cuál es el centro? 2 menos 5 medios. Exacto, ¿cierto? Esto se hace 0 en 2, o sea que esa es la primera componente. Y esto se hace 0 en menos 5 medios. Y ahí está. Entonces, esa es una de las cosas, chicos, que tienen que, no sé si grabársela en la mente, hacerse un tatuaje, escribirlo en un papelito. Siempre que tengan cosas así, que estén desarrolladas, ustedes tienen que completar cuadrados. ¿Sí? Si hay un numerito aquí, se divide por el numerito y se prosigue de la misma forma. Ya, y ahora entramos a uno que es un poquito más complejo.
Determinar la ecuación de la circunferencia cuyo centro pertenece a esa recta. ¿Sí? Y contiene a esos dos puntos. ¿Sí? O sea, vamos a hacer un pequeño esbozo para que más o menos se entienda lo que se tiene. Por ejemplo, por acá está el A, por acá está el B, ¿sí? Ahí está el centro y, por ejemplo, ahí está L. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo atacamos? ¿Sí? Porque aquí no hay nada directo. No tenemos ni radio ni centro. Lo único que sabemos del centro es que está sobre esa recta. ¿Sí? Ya. Primero, ¿qué significa que este punto pertenezca a esta recta? ¿Qué significa? Tomémoslo con este mini ejemplo. Que el 1,1 pertenezca a la recta y menos x igual a 0. ¿Por qué podemos decir eso? Porque 1 menos 1 es 0, ¿no? Exacto. ¿Y por qué podemos decir que 1,2 no pertenece a esa recta? Porque ahí no sería 0. Exacto, ¿sí? Entonces, en resumen, que un punto pertenezca en realidad a cualquier curva, ¿ah? Puede ser una recta, puede ser una circunferencia, puede ser, más adelante van a ver que la elipse, la hiperboloide, todo, significa que si yo tomo este punto y lo reemplazo aquí, voy a obtener la igualdad. ¿Sí? Escribo lo que dije. Como el centro pertenece a la recta, entonces el punto h, k satisface la ecuación. O cumple la ecuación. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que h menos k más 1 es igual a 0. Eso significa. ¿Sí? Aquí está el h, k. Ahora, esta distancia, ¿qué vendría a ser? R. El radio. ¿Y esta distancia? R. R también. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo con eso es que la distancia del punto h, k al punto A es la misma distancia del punto h, k al B. ¿Sí? Porque estas dos son el radio. ¿Ya?
¿Cuál era el punto A? El punto A era 3,6. ¿Cómo sacamos esa distancia? Con distancia entre puntos. Distancia entre puntos, ¿cierto? H menos 3 al cuadrado más K menos 6 al cuadrado. ¿Sí? Y al B era 2,7. Eso era así, ¿sí? ¿Cómo sacamos esa distancia? De la misma forma. Misma fórmula, ¿cierto? H menos 2 al cuadrado más K menos 7 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo son estas dos? Iguales, son R. Iguales, ¿cierto? Porque son ambas el radio. Entonces, raíz de H menos 3 al cuadrado más K menos 6 al cuadrado tiene que ser igual a la otra porque ambas son un radio. ¿Qué puedo hacer con las raíces? Alcance de simplificarla. Simplificarlas, ¿cierto? O sea, elevar al cuadrado en ambos lados. Nos quedaría así. Fíjense qué pasa si es que desarrollamos. ¿Cómo se desarrolla esto? Binomio cuadrado. ¿Cierto? Binomio al cuadrado, o sea, primero al cuadrado menos doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla esto? Mismo cuento, ¿cierto? Primero al cuadrado, menos doble del primero por el segundo, más segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla esto? Otra vez, misma historia. Primero al cuadrado, menos doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y el último, también, cuadrado de binomio. Primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que parece que fueran muchos términos, pero si se fijan bien, ¿qué va a pasar? Esos dos los puedo simplificar, ¿cierto? Porque están en ambos lados. ¿Cuál otro se puede simplificar? Las K. Al cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Entonces, eso ya es un ahorro bien grande. Ya, ¿qué más? Estos dos valores los puedo juntar, ¿cierto? 36 más 9 son 45. Menos 6h menos 12k. Eso es lo que nos queda en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, los números los puedo juntar. 49 más 4 son 53. Menos 4h menos 14k. ¿Sí? Y ahora podemos agrupar todo en un lado.
¿En cuál? Da lo mismo. Ustedes lo escogen. ¿Sí? Yo voy a tomar estos y los voy a pasar para allá. ¿Sí? Pero alguien me podría decir, yo lo hago al revés. No importa. ¿Sí? Es cosa de cada uno. Va a estar bueno igual. Si el 45 pasa restando, ¿cuánto nos da esto? 45 al 53 son 8, ¿cierto? 8. El menos 6h pasa como más 6h. ¿Cuánto nos da esto? 2H. 6 menos 4, 2h. Y por último, si simplifico términos o reduzco términos semejantes, son menos 2k. ¿Sí? Más aún, como son puros términos pares, los puedo dividir por 2 para que quede más simple. 0 igual a 4 más h menos k. Aquí tenemos otra ecuación. ¿Cuál fue la primera que teníamos? H menos K más 1. H menos k más 1. ¿Sí? ¿Y qué pasó acá? A ver, menos 4, sí, h menos. ¿Cuál es la solución de este sistema? La primera ecuación es h menos k igual a menos 4 y la segunda ecuación es h menos k igual a menos 1. ¿Cómo se llamaban esos sistemas? Un, un sistema de ecuaciones. Sí, pero un sistema más que eso. ¿Puede ser que h menos k sea menos 4 y h menos k sea igual a menos 1 a la vez? Seguro entiendo, ¿no? No, por cierto. Esto se llama un sistema de ecuaciones incompatible. ¿Eso qué significaba? Que no tenía solución. ¿Sí? Y para efectos del problema, ¿qué significará que el sistema no tenga solución? El problema tampoco tiene. Exacto, o sea, en otras palabras, no existe la circunferencia que cumple todos esos requisitos. Entonces aquí la conclusión sería, como el sistema es incompatible, entonces no existe una circunferencia que cumpla todos los requisitos. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Ya? Entonces, ¿qué se les muestra aquí? ¿Qué puede pasar? Que puede pasar que algo no tiene por que algo no exista. Perfectamente podría ocurrir ese caso. ¿Sí?
Ya, yo lo dibujé de esa forma, pero es que quizás no era justamente de esa forma, era simplemente para hacerse un esbozo, ¿sí? Una idea. Puede ser, no sé, porque por ejemplo, a ver, aquí están los dos puntos, y la recta estuviera como por aquí. Entonces nunca va a darse el caso de que la distancia de aquí a aquí sea igual a la distancia de aquí a acá, ¿cierto? Ese podría ser el caso. ¿Ya? Y eso, pues, chicos, estamos en la hora. Entonces, próxima clase va a ser solo de ejercitación, ¿sí? Vamos a hacer otros pocos más de circunferencia, nos falta todavía seguir practicando la guía de logaritmos, ¿sí? Pero ahí vemos cómo andamos con el tiempo. Si andamos bien, súper. Si no, de todas formas nos quedaría el horario de práctica, o sea, de consultas, ¿ya? El día de hoy, no, mañana vamos a hacer una reunión con mis colegas y vamos a confeccionar el formativo, ¿vale? Para que lo tengan disponible estos días. ¿Ya? Vale, profe. Ya, pues chicos, los dejo. Que tengan un bonito fin de semana de estudio. Ojalá.